Amén. Buenas noches y bienvenidos a una noche más a miescuelabíblica.com, a lo que llamamos familiarmente Pico y Pala. Y seguimos en nuestro estudio de primera y segunda epístola de Timoteo y Tito para seguir hablando de liderazgo y seguir hablando acerca de la iglesia. Quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento y vamos a dedicar este tiempo al Señor, vamos a orar. Así que, Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nos des sabiduría, nos des entendimiento, Padre, que podamos recibir tu palabra, ponerla por obra y podamos ser instruidos una vez más en tu verdad. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, queridos hermanos, nos vamos a Primera de Timoteo 3. Y lo primero que vamos a ver en la diapositiva es consejo para las situaciones de la iglesia local. Hoy vamos a estar centrados en cuanto al liderazgo, no solo al pastorado, a lo que Timoteo se llama el obispado, el diaconado. Vamos a ver un poquito acerca de comportamiento, vamos a ver acerca de doctrina básica de la iglesia. Así que coge papel y lápiz, apunta. Y como decimos, si luego hay alguna duda, alguna pregunta, al final de la clase podremos resolverla y podemos preguntar y estamos totalmente a disposición, ¿vale? Así que, como parte del estudio de estas 3 epístolas pastorales, encontramos 4 áreas de consejo para las situaciones de la iglesia local. 1, la falsa doctrina debe ser tratada y eliminada. Pablo da algunas especificaciones para tratar con esta situación. El gobierno de la iglesia, número 2, debe estar en orden. Y esto también es muy importante, que los líderes de la iglesia, las personas que están en responsabilidad, sean personas que ahora veremos las características. 3, la doctrina correcta debe ser enseñada. La palabra doctrina significa enseñanza o algo enseñado. Y número 4, el liderazgo maduro debe de desarrollarse. ¿Qué significa esto? Que no podemos poner niños a mandar o no podemos poner niños a organizar. La madurez no va tanto en los años, sino como la madurez espiritual. Y tenemos que tener claro que se nos puede dar el caso de hermanos o hermanas que tengan muchos años y hayan estado muchos años en la iglesia, pero eso no significa que tengan un bagaje espiritual o que tengan una madurez espiritual. Por supuesto, las personas mayores hay que honrarlas, respetarlas y, por supuesto, darles su lugar. Pero eso estamos hablando de liderazgo efectivo dentro de la iglesia, ¿vale? Así que, ok, pasamos a la iglesia y su plan. El Señor tiene un plan para su iglesia y eso no te puedes olvidar, que la iglesia tiene un plan de parte de Dios y el plan incluye la necesidad de líderes. Parte de la obra de Dios en una situación de la iglesia es el llamado para levantar liderazgo. Todos los creyentes activos, escúchame bien, son candidatos potenciales. Eso no significa que todos van a ser líderes. Y te darás cuenta con el paso de los años que hay personas que simplemente son seguidores. Jesús tenía 12 discípulos. Dentro de los 12 discípulos tenía un núcleo duro, un núcleo cercano de 3 personas. Y con todo y con eso, al final acabó solo. La realidad es que si te miras un poco más adelante, en el aposento alto no había 11 personas, había 120. Y eso es así porque había un grupo de seguidores que seguían al Señor, que seguían a Jesús y no eran del núcleo, o sea, es decir, no eran ese liderazgo que Jesús había formado. Es importante tener en cuenta que el liderazgo es algo que debe de formarse, debe de desarrollarse y debe madurar. Ahora que está tan de moda la crisis del Barcelona, esta mañana decían en la radio que si ponen a los jugadores jóvenes demasiado pronto a jugar, cuando empiezan a perder, cuando empiezan a la presión de la alta competición y empieza a vivir ese estrés, esa generación corre el riesgo de perderse. Y el Señor me hablaba, que estaba preparando esto, el Señor me hablaba claramente, verdaderamente tenemos que formar un liderazgo. Hay que cuidar a nuestros hijos espirituales, hay que ir poniéndolos poco a poco, tienen que coger poco a poco experiencia, pasito a pasito y cada día más.
pero el liderazgo debe de ser levantado, debe de ser formado, debe de ser instruido. Y por supuesto, aquí no hay exclusión de personas, ¿vale? Tampoco tenemos que tener claro y no tenemos que frustrarnos si no todos son líderes. Porque va a haber casos en los que, por mucho que uno quiera, pues si no eres líder, no eres líder. O sea, es decir, no tienes por qué entrar en esa debacle personal o emocional porque una persona no sea ese líder. No todo el mundo va a ser líder, no todo el mundo va a ser profeta, apóstol, maestro, evangelista o pastor. Como veremos, hay varias áreas, hay un montón de áreas en la iglesia en las que se puede servir, en las que se puede ayudar. La pregunta, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Y la respuesta es muy fácil, el Señor Jesucristo. Efesios 1:22 nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Los distintos ministerios se originan y fluyen de Cristo, quien es la cabeza. Con lo cual, ya estamos viendo quién es la cabeza y los ministerios realmente, hermanos, somos parte de ese orden de Dios y dentro de ese liderazgo que Dios ha establecido. Vamos a 1 Timoteo 3 y tenemos ya que empieza a hablar del liderazgo. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La verdad es que tengo que decir que en nuestra iglesia los estatutos de liderazgo están copiados literalmente de este párrafo. Es decir, si miras los estatutos de Montesión, verás que las cualidades que se pusieron del liderazgo vienen concretamente extraídas de ahí. Y he de decir que no es casualidad, sino que verdaderamente los copiamos también de Cornerstone, que tiene los mismos requisitos en cuanto al liderazgo. Ahora vamos a ir desmenuzando un poco todo esto, ¿vale? Quiero repasarlo un poquito todo, mencionarlo, hay cosas que son más obvias, otras que quizá pues, no lo son tanto, pero sí quiero que vayamos repasando algunos detallitos, ¿vale? Hay que también entender lo siguiente. El ministerio quíntuple, o los 5 ministerios. Vamos a dar un pequeño tip para que puedas recordar, que no se te olvide, lo que es los 5 ministerios, ¿vale? Los 5 ministerios están en Efesios 4, 12 al 13, y declara el apóstol Pablo, el propósito del ministerio es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos ministerios son un don de Dios para la iglesia y los necesitamos todos para que los propósitos de Dios sean cumplidos en la tierra. Y escuchadme bien, porque esto es verdad que hay un principio natural, ¿vale? El principio natural es que yo le transmito a mi hijo mi ADN, ¿sí? Y cuando yo le transmito a mi hijo mi ADN, pues mi hijo va a copiar las cosas de su padre, va a hablar como su padre, se va a mover como su padre, y aunque a veces reniega, es que mi padre, pero luego acaba haciendo las cosas de tu padre. Lo interesante en el ministerio es que tú coges los ejemplos que has tenido o que has vivido. Algunos pastores son buenos ejemplos, otros pastores son pues no tan buenos ejemplos. Si hiciera la pregunta a cámara, que no la voy a hacer, enumérame de los pastores que has tenido a lo largo de tu caminata cristiana, los buenos y los malos, a ver cuántos ganan. Pues en proporción probablemente me dirás, pastor, ganan los malos.
Pero la pregunta habría que enfocarla de otra manera. ¿Dónde has crecido más? ¿Con los pastores malos o con los pastores buenos? Y ahí me dirías, wow, pues probablemente maduré más con los malos que con los buenos. Porque busqué más a Dios, porque ayuné más, porque me pusieron en estrecho, ¿no? Tenemos el privilegio de que tenemos un buen liderazgo. Pastor Bailey fue un pastorazo y Pastor Jan lo es, y lo es en la actualidad y es un siervo de Dios, por lo tanto puedo decir que tenemos buenos ejemplos y no te creas que cuando nos vemos simplemente son besos y abrazos y David qué bonito eres, porque creerme que nos desafían, nos ponen en estrecho, nos forman, nos dicen, nos exigen y creerme que no es fácil, ¿vale? No es un yugo fácil. Uno se siente amado y uno lo hace de mil amores, pero la verdad es que el reto es tremendo. Ahora, vamos a coger la mano, si os parece, para explicar esto. Y tenemos primeramente de todo al apóstol, el dedo pulgar, que además, si te das cuenta, toca todos los ministerios. Ahora, quiero que entiendas una cosa. Apóstol significa enviado. Y enviado a establecer iglesias. Si te fijas un poco en la estructura actual de la iglesia, los apóstoles son de todo menos enviados, son los patriarcas, los mandamases, los que están en el top del top y todo el mundo me rinde pleitesía, todo tal. Y ahora hay otra moda nueva que son los apóstolos, que son los apóstoles de los apóstoles. A mí todas esas cosas de verdad las menciono porque están, pero me rechinan a reventar. Es decir, porque yo veo en la palabra de Dios que los apóstoles eran enviados por la iglesia como misioneros para plantar y para expandir la obra de Dios. Cuando Saulo y Bernabé, o Bernabé y Saulo fueron enviados por primera vez, fue el primer viaje misionero de la iglesia de Antioquía, enviados con la bendición de la iglesia, enviados con palabra profética y ungidos, impuestas las manos en el Señor, y fueron a predicar a Chipre. Entonces vemos que hay un procedimiento, hay un proceso de enviación, de pionaje, de misiones, si quieres llamarlo así, pero complementándose con la iglesia. La iglesia es el que envía y manda al apóstol, ¿vale? Pero no es el obispo de Cantimpalo, ¿vale? O sea, es decir, entendamos los formatos. Si me preguntas, ¿Pastor Jan sería un apóstol? Pues si apóstol significa ser pastor de pastores, pues sí. Pero la realidad, tú no lo verás mencionarse o llamarse a sí mismo apóstol de nada. Porque eso es un título que yo creo que se está usando mal y se está enseñando mal y se está duplicando mal, ¿vale? Que tú tengas esa autoridad, que tú tengas hijos espirituales, es un tema maravilloso y él ha dado fruto, está dando fruto. Igual que Pastor Bailey daba fruto y tenía iglesias por todo el mundo. Jamás lo vimos llamarse soy el apóstol Bailey. Jamás, jamás. Por eso, de verdad, cuando, además YouTube está lleno de eso, cuidado, ¿vale? Tengan cuidado, seleccionen y hay un botón a mano derecha que pone skip o pasar siguiente vídeo. También funciona, ¿vale? Con mi respeto, y habrá apóstoles de verdad que lo hacen bien, seguro, pero hay más malos que buenos, por desgracia. El profeta, ok, el dedo índice, para que no se te olvide, el profeta es el que señala el camino hacia Dios. Escuchadme bien, camino hacia Dios. Él señala y él habla de lo que Dios dice. Así dice el Señor, así dice el Padre. Esto es lo que dice la palabra, así dice el Señor. Cuando un profeta habla de sí mismo, cuando un profeta empieza a hablar de ti, cuando un profeta empieza a profetizarte, cuidado. Cuidado, cuidado. Porque también aquí hay que aprender a discernir una cosa. El Espíritu de Dios, cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo,
hay una cosa que viene que es el don de profecía. Hay otra cosa que viene que es el don de conocimiento. Hay una cosa que viene que es el don de interpretación de lenguas. Hay otra cosa, otro fruto del Espíritu, que es la palabra de... ¿He dicho conocimiento? ¿La palabra de conocimiento? Sí. La palabra de interpretación de sueños. Y todo eso no te convierte en profeta. Escuchadme bien. Todo eso no te convierte en profeta. Y el motivo es más complejo, pero te lo voy a resumir en una frase. Cada profeta que vemos en la palabra es profeta porque el mensaje es el mismo. Te lo voy a explicar. Daniel fue su mensaje. Jeremías comió el rollo. Isaías, el Señor tocó su boca, Él fue el mensaje. Ellos padecían y vivían su mensaje. Dios hablaba a través de sus vidas. Samuel vivió una vida de consagración y su autoridad venía del testimonio de no haberse contaminado con Elí. Es decir, Él era el mensaje. Por eso, hermanos, tenemos que diferenciar. Te vas a encontrar con personas con dones proféticos tremendos. Y aquí apenas lo estamos viviendo como se puede vivir en otros países de Centroamérica o Latinoamérica o en Estados Unidos, que el Evangelio está mucho más desarrollado, que han vivido avivamientos, que han tenido esos encuentros espirituales con el Señor, y de pronto te encuentras una hermana o hermano que te empieza a profetizar y flipas. Soy el profeta. Error. Un profeta jamás dice de sí mismo que es el profeta. ¿Vale? Y te digo más, cuando se atrae la gloria para sí, error. Error y error. Puede, escucharme una cosa, puede que te diga la verdad. Puede que te diga cosas que tú quieres escuchar. Puede que te diga cosas que sean reveladas. Pero escúchame bien, puede que sea que el que se las está revelando no es el ángel de Dios ni el Espíritu Santo. Y haya un doble espíritu o haya otro espíritu gobernando esa persona. ¿Cómo se conoce eso? Por los frutos, por el testimonio. Cuando una persona no ves el fruto de integridad, por eso vamos a ver esto hoy, cuando no ves integridad en esa persona, amigo, apártate. Y os digo, hay, de verdad, alucinarías. Me ha pasado a mí. Es que la hermana es profeta, no sé cuánto, no sé qué, va a orar por ti. No. Se me quedan viendo. No. ¿Quién es fulana? ¿Quién es fulano? No, es que no sé qué. ¿Quién es su cobertura? ¿Quién es su pastor? ¿Dónde va? ¿Con quién trabaja? Cuidado. Y os digo una cosa, el espíritu se sujeta al profeta. Escuchadme, o sea, esto que estoy diciendo, de verdad, que no os engañen. En los últimos tiempos, el Señor lo dice, se levantarán muchos falsos profetas. Y la única manera que tenemos de evitar que contaminen a la iglesia, que hagan perder a la gente, que la confundan, que se vuelvan locos perdidos y que empecemos a hacer disparates, y que ya está pasando. Es decir, hay iglesias que se ponen a hacer disparates. Y está mal. No está bien. No todo vale en el nombre de Dios. Entendamos esto. Dios es santo, Dios es puro. Y lo que no es puro no nace de Dios. Lo que nace de Dios vence al mundo. Y si hay una palabra profética que viene revelada a través del Espíritu Santo de cualquier misterio celestial, hermano, esa palabra va a caer aquí y va a hacer ¡boom! Porque el Señor nos ha permitido verlo. Cuando llegamos a Gales, uno de los viajes que hicimos fue al lugar donde se le apareció el ángel a este hermano, Evan Roberts, y le dijo las palabras que tenía que decir. Y eran una tontada de palabras, pero venían de parte de Dios. ¿Y qué pasó? 100.000 personas convertidas. Eso es lo que pasó. Fruto incuestionable. Y llegas ahí y hay una placa, aquí pasó, para testimonio de los santos, para testimonio de la iglesia.
La iglesia esas cosas no las sabe, pero hay. Y nos cuesta recuperar nuestra memoria histórica. Pero hermano, no nos confundamos, es decir, hay profetas a día de hoy, sí que los hay. Hay profetas y muy buenos profetas, hombres y mujeres de Dios, que están llamados a señalar el camino, claro que sí, pero que no nos engañen. Y os lo digo de verdad, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera, están plagados de doctrinas mezcladas. Y mezclada significa que tiene unas cosas ciertas y otras que no lo son. Y una media verdad es una mentira. Escuchadme bien. Una media verdad es una mentira. Y si tú encima coges esa palabra y la metes en tu corazón, estás edificando tu vida en una media verdad. Cuando venga un viento, cuando venga una prueba, cuando venga el fuego de la tentación, créeme que va a hacer la casa pim, pim, pum. Por eso es tan importante, cuidadito con quién ponemos atención. Amén. Seguimos, el evangelista, el dedo medio. Alcanza más allá de los otros ministerios y los reúne. ¿Por qué? Porque es el que levanta la perdiz. Es el que va delante, va abriendo campo, va predicando, va trayendo salvación. Pero el evangelista, escuchadme bien, no es pastor. El evangelista no es maestro. Muchos de los evangelistas que hemos tenido en nuestro país no eran maestros. Y no eran pastores, eran evangelistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que un evangelista, ¿qué duplica? Evangelistas. Y está muy bien, son necesarios, los amamos a los evangelistas. Yo amo a las personas que predican al Señor y que viven, se meten en líos de una manera tremenda porque ven a escuchar la palabra de Dios, ven que Dios tiene una palabra para ti, ven que no sé qué. Pero a esa persona hay que ponerla grande. ¿Son necesarios? Sí, los amamos, pero necesitamos los 5 ministerios. El pastor, el dedo anular, tiene una relación estrecha e íntima con la iglesia local. El pastor tiene que oler a oveja. El pastor tiene que relacionarse con las ovejas y tiene que estar donde están los problemas. Amén. Y eso es algo que tiene que ser así. Y el maestro, que es el dedo meñique, establece a las personas en la palabra de Dios. ¿Vale? Así que ya tenemos apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Note que los apóstoles, los pulgares, pueden tocar a los otros 4. Y estos individuos dotados en estos 5 oficios son dados a la iglesia para perfeccionar a los santos. Un ministerio que se precie siempre trabajará para la mejoría de la iglesia. Un error histórico de nuestra iglesia en España es que cuando ha habido un evangelista y ha venido un pastor, han chocado y se han dividido. Ha venido un pastor y vino un evangelista y se han dividido. No han sabido trabajar juntos. No han sabido edificar la iglesia juntos. O ha venido un profeta y nos hemos vuelto locos, madre mía, lo que dice este hombre. Y tenemos la cinta, la escuchamos 10 años después. Pero el espíritu profético debería de ser algo bastante más habitual. Ok, por supuesto, como no podía ser de otra manera, vayamos al griego, que a mí me encanta, y vamos a ver qué palabra concretamente dice Timoteo, o sea, de Pablo, o recibe Timoteo de Pablo. Y la palabra que recibe como obispo es episcopos, y significa anciano o obispo, y se refieren a la misma persona. Es decir, ¿sería válido la iglesia de los hermanos que hablan de este término como anciano? Sí. ¿Sería válido nosotros que hablamos como liderazgo de la iglesia de una persona concreta, un pastor, un apóstol? Sí, es igual la misma palabra, ¿vale? Por supuesto, los episcopales no van a estar de acuerdo
porque el título de anciano viene de la palabra griega presbúteros o presbiterio y se refiere a la persona que ocupa el cargo, sugiriendo que ésta debe ser un cristiano maduro. Por otra parte, el uso del término obispo, que viene de la palabra griega episcopos, se refiere al cargo que se ocupa. En consecuencia, las dos palabras anciano y obispo se aplican al mismo individuo o cargo. De todos modos, un obispo en la iglesia primitiva nunca, escucha bien esto, nunca tenía autoridad sobre otros obispos o ancianos. Tampoco tenía autoridad sobre iglesias. Uno no encuentra esa práctica expuesta en la palabra de Dios. Aún el apóstol Pablo, que fundó varias iglesias, nunca habló de sí mismo como el obispo de una iglesia o como alguien que estuviera gobernando una iglesia de alguna u otra manera. Por lo tanto, el ministro es alguien que ha de servir a la iglesia y no gobernarla. Es una diferencia un poco interesante, ¿vale? La palabra obispo indica en realidad un sobreveedor, un supervisor o un superintendente. En la iglesia primitiva el pastor era llamado por otros nombres, era llamado presbítero o anciano, también se le llamaba pastor, también se le llamaba obispo, sobreveedor o supervisor, también se le llamaba ministro. De paso, digamos que el pastor nunca se le llamó reverendo y que creemos que ningún indicador debería ser llamado reverendo, porque la palabra reverendo quiere decir en realidad terrible. Y quizá eso pueda aplicarse a algunos de nosotros, pero quiere indicar aquello que indica el terror. Es un nombre que solo se utiliza en cuanto a Dios, pero estas son diferentes palabras que se utilizan en griego, ¿vale? Y hay que hablar de todo, ¿vale? Es bueno tener un poco de intrahistoria para que sepamos el origen de nuestra fe. También es importante. Así que seguimos adelante. En Hechos, Timoteo y Tito, encontramos que se hace referencia a dos oficios adicionales, ancianos y diáconos. En primer lugar, 1 Timoteo 3, del 1 al 7 y Tito 1, 5 a 9, habla acerca de ancianos, obispos o supervisores. Son otros términos usados comúnmente para ancianos. Estos términos son utilizados indistintamente. El principal ministerio de un anciano es supervisar, predicar y enseñar. ¿Vale? Con lo cual podemos encontrar cualquiera de estos significados y son totalmente válidos. Vamos a los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Amén? El diaconado está sujeto a condiciones muy similares a las del obispado o la del pastorado. ¿Cuál es la diferencia? Que los diáconos tenían la primordial responsabilidad por las necesidades prácticas del ministerio. Es decir, cuando se forma el diaconado, no se está formando en liderar o dirigir la iglesia como entendemos hoy, que tenemos un consejo de administración o un consejo de gobierno dentro de la iglesia. Legalmente, nuestras iglesias en España tienen un presidente, tienen 3 vocales, un tesorero, un secretario y luego hay hermanos que están nombrados y puestos en funciones específicas. Pero eso no deja de ser un gobierno legal, ¿vale? Lo que vemos del Nuevo Testamento es que el gobierno de la iglesia estaba en los apóstoles, estaba en los ancianos y estaba en las personas que desarrollaban la predicación y la supervisión de las iglesias. Y los diáconos se dedicaban como ministerios de servicio, es decir, estaban al servicio de las iglesias, ¿vale? Es interesante que se entienda esto, porque vais a encontrar que en nuestra iglesia
normalmente hay reuniones pues porque hay que hacer un reporte económico, porque hay que hacer una declaración de Hacienda, porque necesitamos una unidad de gobierno. Y yo digo también esto, a ver, la toma de decisiones no debe de ser en ese lugar. Bíblicamente hablando. Y bíblicamente hablando me refiero a toma de decisiones en cuanto a dónde misionamos, dónde predicamos, dónde vamos o dónde venimos o dónde se invierte los recursos de la iglesia. ¿Vale? A nivel administrativo es bueno tener un reporte. Por supuesto, nuestra iglesia lo tiene. Tenemos un contable, tenemos una asesoría jurídica, tenemos una gestoría y se dan los reportes que hay que dar. Y si cualquier miembro de la iglesia pide un reporte, se le da porque la contabilidad es totalmente transparente. Pero el gobierno de la iglesia entendemos que es otra cosa. Es decir, no es una fraternidad de hermanos digamos, un formato congregacional, como pasa en algunas iglesias bautistas, que el pastor simplemente es una persona asalariada y cualquier persona que sea miembro de la iglesia tiene derecho a voto. Es decir, tú puedes venir a la iglesia y no tienes por qué tomar decisiones. Puedes asistir a la iglesia y, oye, eres un miembro, se te ama, se te quiere, pero no tienes por qué, es decir, estar en ese organismo de gobierno. Tampoco creo que sea lo más prudente. Sí es verdad que creo que para mí el ministerio, y siempre lo he dicho, es decir, en el ministerio tiene que estar los que trabajan en la iglesia. Por un motivo, para mí es muy sencillo. Si tú desarrollas una actividad, el que me puede decir lo que necesita es la persona que la está desarrollando. Es decir, si yo tengo que hacer una inversión en adolescentes, Jorge tiene que estar en el ministerio. Si tengo que hacer una inversión en prisiones, Andrés y José tienen que estar en el ministerio. Si tengo que hablar del ministerio de la mujer, de virtuosas, las personas que desarrollan la actividad de virtuosas tienen que estar en el ministerio. Si vamos a desarrollar la actividad de la escuelita, Adriana y su equipo tienen que estar porque tenemos que saber qué necesidades hay. Y no le voy a ir al vecino a preguntarle, necesitamos saber las necesidades que hay. Ahora, ¿es un puesto vitalicio? No. Dejas de desempeñar una función, sales del ministerio. ¿Se entiende esto? Y es práctico. O sea, es decir, ¿sirves? Estás en el ministerio. ¿No sirves? No estás en el ministerio. ¿Y cuántos hay en el ministerio? Pues todos los que trabajan. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen verdaderamente una voz autorizada a poder decir, pues David, esto deberíamos de hacerlo así. ¿Por qué? Porque estamos trabajando. ¿Verdad? Así que eso, a nivel práctico nuestro, pues para que quede claro, y si luego hay alguna pregunta, pues con mucho gusto. La Junta de la Iglesia, que es lo que estamos hablando, comúnmente llamada Consejo de Diáconos, pero usted no va a encontrar ese término en la Biblia. Si usted buscara entre los eventos de la Iglesia del Nuevo Testamento, ellos no tenían habitualmente reuniones de diáconos para decidir y votar en lo que iban a hacer. Digo todo esto a pesar que tengo un consejo de diáconos en mi iglesia y tenemos una constitución y debido a esto tenemos ciertas reuniones. Sin embargo, recuerde que en tiempos del Nuevo Testamento los diáconos no eran un ministerio de liderazgo o para tomar decisiones, sino un ministerio de servicio. En servir, ellos tenían la responsabilidad de cuidar las mesas y las necesidades de aquellos que eran pobres. ¿Vale? Eso es el principio bíblico de diaconado. ¿Ok? Por supuesto, habría que ver qué significa en griego ante las dudas, que luego tenemos a los eruditos traduciendo, y hay 4 palabras griegas utilizadas para definir a los diáconos. La primera es diaconeo, literalmente significa un asistente o servir. La segunda palabra griega es diaconía, literalmente significa atender como un siervo. Estas palabras son muy cercanas en la definición y entendimiento. La tercera palabra es diáconos,
que significa literalmente un asistente para atender o ser un siervo. El pensamiento aquí es servir las mesas. Finalmente, la cuarta palabra para diácono es diaco. Esta palabra no es dada específicamente en referencia a los diáconos como un grupo o como un oficio en la iglesia, sino es dada en general a todos los creyentes. Significa que todos los creyentes tenemos un llamado al servicio. Por si había alguna duda al respecto. Ok, ¿dónde nace esto? Porque esto tiene un origen. Y esto en inglés se le dice la jetrogación, y es que se coge de ejemplo a Jetro, el suegro de Moisés. Jetro, el suegro de Moisés, fue el que llama la atención a Moisés cuando Moisés se ve desbordado y tiene que estar atendiendo a todo el mundo. Los apóstoles que conocían la palabra se dan cuenta de que ellos no pueden estar en misa y repicando, es decir, o están buscando al Señor y preparando la palabra y estudiando y guardándose y poniéndose fuertes, y no podían estar en todos lados. Con lo cual tuvieron que nombrar siervos, discípulos, diáconos, tener que buscar a esas personas idóneas y adecuadas para servir las mesas. Y esto es importantísimo, es decir, tenemos que entender que el servicio en la iglesia no puede ser cualquier manera. Es decir, el servicio en la iglesia tiene que ser algo excelente. Cuando ponemos una mesa, tiene que ser algo excelente. Cuando hacemos una grabación, debemos de buscar la excelencia. Cuando tenemos la alabanza, debe ser algo excelente. Cuando hablamos de librería, pues tenemos que buscar la excelencia en todo. Y eso es un reflejo de nuestras vidas. Si nosotros tenemos la excelencia por bandera, va a ser fácil que tú sirvas en la iglesia con la excelencia como manera de ser y como manera de trabajar. ¿Por qué? Porque mira, yo entro a la iglesia y lo primero que preguntaría es cómo me atienden. Cómo me recibe Juan, si me recibió con una sonrisa, si me sentó en un buen sitio, si los hermanos me saludaron, si cuando pasaron o me dijeron dónde estaba la ofrenda, si tuve algún problema, necesité usar el baño, cómo me atendieron. Eso es un diácono. Si tengo algún problema, si tengo alguna necesidad, cómo se me responde. Y muchos me dirán, pues es que para eso está el pastor. Pues error. Porque te digo, muchas veces nosotros estamos haciendo ese trabajo, Julieta y yo. Y Julieta más que yo probablemente. Pero no es nuestro trabajo. Nosotros servimos a la iglesia, créeme. Y la servimos con todo el corazón. Y a mí te digo que más de un día, más de 2, más de 3, más de 4 he cogido, he limpiado el baño, he limpiado la cocina, he barrido el suelo, he hecho de todo. Y lo haría y lo hago y lo vuelvo a hacer mañana. De verdad, no soy mejor pastor ni peor pastor. Porque amo a la iglesia, amo la obra de Cristo y amo a mis hermanos. Pero el servicio es un privilegio. Y es un privilegio de todos. Y de verdad, si entiendes esto, de nosotros debe de nacer el servir al Señor, ¿vale? Ok, por aclarar temas doctrinales, y sé que esto a lo mejor puede ser un poquito más pesado, pero quiero explicarlo, porque lo primero es que hay dos palabras griegas que denotan el oficio de anciano en el Antiguo Testamento. Ambas palabras deberían ser familiares a usted, una que está en griego, que es episcopo, lo hemos visto antes, que es obispo, supervisor, superintendente. Episcopoco, ejercer la supervisión o cuidar de. Y episcopoi, concordancia Strong, significa supervisor u obispo. El primero se refiere a la asamblea de ancianos y utilizando en referencia el liderazgo espiritual se menciona 66 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué doy este dato? Mira, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuadra todo. Y da la casualidad que 66 es el número que representa al hombre. Y si el liderazgo del hombre es la persona en autoridad, nos está hablando de que nuestros líderes espirituales se mencionan 66 veces en el Nuevo Testamento. Y esto no es casualidad, ¿vale? Anciano, además, se usa como concepto de madurez espiritual. Como os digo, se menciona justamente 66
veces. Sabemos que anciano habla de edad física, pero nosotros entendemos que anciano habla de una calidad espiritual. El término anciano en el Nuevo Testamento es toda una referencia a un superior, un obispo o un superintendente. Estas palabras aplican también al ministerio de un pastor. La relación es muy cercana, es decir, están muy vinculados y a menudo encontramos que las responsabilidades del pastor recaen en esas áreas, aun cuando en nuestra iglesia moderna también tengamos ancianos. ¿Qué denominación tomaría esa palabra comúnmente o es famosa por eso? Pues la iglesia episcopal, ¿vale? Por eso, pues entendamos las raíces de esto, que bueno, son raíces bíblicas, ¿vale? Presbuteroi es el otro término que habla en la concordancia Strong y habla de una persona de madurez o de experiencia espiritual, ¿vale? Y presbuterión habla de asamblea de hermanos. La primera vez que se menciona el oficio en el Antiguo Testamento es en Hechos 11:30 y encontramos este término para un anciano que fue tomado del Antiguo Testamento, que es lo que os explicaba de Jetro. Fijaros que presbiterio se usa para casi más diaconado que pastorado o que obispado. Y esto es interesante, porque precisamente el hecho de enviar servidores, en el caso de Bernabé y Saulo, en Hechos 11:30, habla de enviarlos como presbíteros, como hermanos ancianos, a servir a la iglesia. Atención a las pistas porque esto nos da una imagen de que puede ser que no estuvieran todavía Bernabé y Saulo en ese liderazgo de la iglesia, en ese obispado, no estaban ejerciendo esa posición de autoridad. Iban en una misión de servicio a la iglesia de Chipre. Cuidado con los detalles, ¿vale? Por eso es importante ver las diferencias, porque ya hablamos del primer viaje misionero de Bernabé y Saulo. Sí, fueron enviados como apóstoles. Ya pensábamos que ahí iban los jefes, los líderes, no los pum pum. No, iban a trabajar, iban a servir mesas, iban a atender a los nuevos convertidos, iban a ayudar a la iglesia. Y no es menos digno. La Biblia los menciona, la Biblia los recoge y la Biblia lo tiene como un hecho de primicia. Es el primer viaje misionero establecido que se encuentra en la iglesia de Antioquía. Pero atención al detalle, no se usa episcopo, se usa presbiterium. Y habla de servicio, ¿vale? Es interesante. Ok, en resumen, estos son los requisitos que tenemos para el liderazgo. Y vamos para allá. Lo primero, y yo me he permitido hacer una pequeña listita, luego os pasaré las diapositivas para que las podáis tener en casa, es tener un fundamento personal en la palabra. Es estudiar personalmente la palabra, ser apto para responder preguntas relacionadas a las verdades fundamentales y estar firme y ser capaz de defender la verdad. Ahora, un anciano debe ser templado. Una persona que es un cable pelado, mala cosa para el liderazgo. ¿Por qué? Porque si tú no eres capaz de controlar esta de aquí cuando te ofendan, cuando venga alguna cosa maldada, cuidado, porque dañas personas. Persona que dañas, persona que no vuelve. Y si vuelve es un milagro. Eso hay que tener mucho cuidado, mucho ojo. Un anciano necesita ser hospitalario y tener esa idea de hospitalidad y de guardar, pues, tener su casa siempre abierta, ¿no? Un anciano debe ser apto para enseñar, y esto no es moco de pavo. Hay que saber explicar las cosas, hay que saber responder. Y cuando te preguntan, hermano, ¿y esto por qué es? Pues si eres una persona en autoridad, debes de saber por qué es. Y coger tu palabra, coger tu Biblia y saber manejarla. La única manera que tienes de aprender a usar tu Biblia es usándola. No hay de otra, ¿vale? Y te digo que es una bendición. Un anciano
no es pleiteoso o contencioso, sino que es amable. Es decir, hay que evitar cualquier tipo de conflicto que se pueda evitar. Un anciano no es codicioso. Un anciano no es amador del dinero. Un anciano no es un neófito. Y entendamos una cosa, hay veces que la Iglesia, que esto también es interesante, la Iglesia, como estamos a veces en un tema muy precario, pues se tira del primero que pillamos. Porque necesitamos ayudar, necesitamos resolver problemas, necesitamos una mano. Pero hay que tener cuidado con esto, porque hay que tener cuidado a quién ponemos como cara visible de nuestra iglesia. Porque luego ha habido muchos fracasos con esto. Y personas que aparentemente aquí son de una manera y fuera son de otra, y luego, mira a este que va al culto. ¿Vale? O sea, hay que tener cuidado. Un anciano tiene buena reputación o testimonio. Y eso es, casi te digo, que es más importante tenerlo fuera que tenerlo dentro. De verdad, es decir, que nuestro testimonio fuera nos preceda. Un anciano no es un orgulloso ni necio. Y orgulloso es el que no quiere aprender. Ya lo sabe todo. Y un necio, pues para mí es el que tiene el vaso lleno. Le dicen las cosas y no atiende. Le dicen las cosas con cariño y no hay manera. ¿Y cómo aprendes al final? A cebollazos. Tenemos que aprender a diferenciar estas cosas. Es decir, hermano, si te consideras maduro en el Señor, nunca dejes de aprender. Yo sé que cuanto más mayor es uno, más le cuesta. En ley de vida nos volvemos torpecillos cuando tenemos cierta edad. Pero mira, te digo una cosa, hay grandes siervos de Dios que llegaron con fuerzas renovadas. Tenemos a Caleb, tenemos a Josué, tenemos al propio Noé, tenemos a Abraham y tenemos a padres de la fe que llegaron a ciertas edades y llegaron bien, con entendimiento, dispuestos a conquistar. ¿Sabes cuál es la clave? En ellos había un espíritu diferente. Y yo creo que la pregunta es, ¿qué espíritu hay en mí? Porque si yo tengo un espíritu diferente dentro de mí, yo voy a poder actuar y responder y conquistar en etapas donde otros fracasan. En el Señor uno no se jubila, porque la carrera termina cuando nos vamos con Él. Mientras tanto, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros nietos y con nuestro alrededor de ser testimonio y ser luz. Y cuanto más mayor eres, hay una cosa que es verdad, más tiempo tienes. Aunque algunos se van a meter conmigo seguro. Pero es verdad, cuando llegas a un punto donde estás cobrando tu pensión, no tienes que cumplir un horario, hombre, sé que se cuidan nietos, sé que se echa una mano, pero tienes tiempo. Y eso es un privilegio. Ojalá, yo lo pienso ahora por mí, ojalá tuviera más tiempo. Pero tengo el que tengo y tengo mis obligaciones, tengo que sustentar mi casa. Por eso digo que tener cierta edad es un privilegio y en las manos de Dios una herramienta tremenda. Un anciano no es iracundo y esto es la manera de reaccionar. Un anciano debe ser amante de lo bueno y por supuesto debemos amar todo lo que sume, pues debe ser nuestro. Un anciano debe ser justo y santo. Un anciano es irreprensible o sin culpa. Un anciano es esposo de una sola mujer. Y entenderme bien esto que voy a decir. El liderazgo de la iglesia, que es de lo que estamos hablando, ¿vale? Es importante el tema de los valores. Y los valores en el matrimonio, yo dije el otro día fuera de micrófono y lo tengo que repetir de alguna forma, pero sí es verdad que no casamos divorciados. Y no casamos divorciados porque toca directamente con un tipo de Cristo. Cristo viene a por su iglesia y si Cristo viene a por su iglesia, nosotros debemos de cuidar su iglesia y respetar totalmente lo que significa el matrimonio.
El matrimonio es una unión, es un pacto eterno. Cristo viene a desposar a su iglesia en un pacto eterno. Y tenemos que cuidar estas cosas, decir, oye, antes de casar a nadie, asegurarnos tener la palabra de Dios clara de que esa persona es la correcta para la persona. Y, oye, cuando uno viene a Cristo, viene como viene. Perfecto. Hay muchos roles en la iglesia, pero habrá cosas que por H o por B no podrás hacer. Y te puedes enfadar conmigo, pero mira, David no pudo hacer el templo. Y era una persona, pues, conforme al corazón de Dios. Pero sus manos habían tenido violencia, habían tocado sangre, habían estado en una circunstancia y Dios no se lo permitió. Y hay cosas que por nuestro pasado, aunque Dios nos perdona, Dios nos libra, Dios nos restaura y Dios nos hace una nueva criatura, pero nos tiene consecuencias. Y esto tenemos que tener cuidado con eso. Eso no significa que no puedo predicar. Eso no significa que no puedo servir en la iglesia. Eso no significa que puedo trabajar para el Señor. Estamos hablando de liderazgo. ¿Vale? Hablamos de liderazgo. Y liderazgo, creerme, que te ponen la cara colorada. Como tú no andes fino, te ponen la carita colorada. Y tenemos que ser ejemplo en todo, no en unas cosas sí, unas cosas no. Dios, como digo, Dios es amor y sí, Dios nos da oportunidades, Dios nos levanta, pero hay funciones que se podrán desempeñar y otras que no. Y ahí tenemos que, pues, aceptar el rol que nos toque y ser sabios también con esto, ¿vale? Porque es un tema delicado, es un tema que hay que hablar en amor. Esto no significa que hay cristianos de clase B y cristianos de clase A, sino significa que de cara a representar a la iglesia, pues hay que tener unos mínimos que son los que están en la palabra del Señor, ¿vale? Seguimos. ¿Un anciano es templado o sobrio? Pues sí, en esta epístola además tenemos el tema del vino, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que por causa de su estómago, pues que beba un poco de vino, ¿vale? Yo sigo diciendo también que es mejor la abstinencia que el evitar. Y cada quien, pues que ore al Señor y que el Señor le muestre. ¿Se peca bebiendo un vaso de vino? No. Pero hay cada quien haga sus pactos con el Señor y haga sus compromisos con el Señor, ¿vale? Un anciano tiene un buen comportamiento, un anciano no es dado al vino, un anciano gobierna bien su casa, un anciano debe de ver que sus hijos le sean obedientes. Un anciano no procura ganancias deshonestas. Ok, y con esto terminamos el tema del liderazgo. El misterio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El ministerio de la piedad significa que esa misericordia de Dios nos ha hecho aceptos a toda criatura, es decir, gentiles incluidos, de la gracia, el perdón y la resurrección del Señor Jesús. ¿Por qué es un misterio? Porque antes no era así. El ministerio de los gentiles empieza con Cristo resucitado. Hasta ese entonces, con las manos contadas, hay gentiles. De hecho, hay una gentil en la línea de Jesús, pero es una. Entonces, entendamos que éramos impuros y ahora pues ya no lo somos, ¿vale? Ok, no sé, ¿cómo vamos? ¿Empiezo el 4 o vamos cargaditos? Son 12. Yo creo que es bueno que vamos a parar y hacemos preguntas y
tenemos un tiempecito para que podamos consultar si hay alguna duda antes de que yo siga, y la semana que viene termino aquí. Si os parece, despedimos en oración con los hermanos que están en casa. Padre Dios de amor, te damos gracias por este tiempo, te amamos y te bendecimos, Señor, y te pido, Señor, que traigas a luz y verdad toda esta enseñanza, Señor. En tu santo y bendito nombre te damos a ti la gloria. Amén y amén.